Buenas tardes a todos. Continuando con las entrevistas, ahora con respecto a la pandemia, de lo que se trata es poder conversar con muchos colegas médicos especializados en diferentes de la medicina. Y bueno, ante todo presentarme, soy el doctor Efraín Freire, soy médico psicoterapeuta, egresado de la Universidad Cayetano Heredia y director general del Centro Psicológico A Tu Lado. En esta ocasión, bueno, gentilmente vamos a conversar con el doctor Felipe Carrillo. El doctor Carrillo también es egresado de la Universidad Cayetano Heredia. Él es neurólogo, neurofisiólogo, especialista en sueño y además catedrático de la Universidad Norbert Wiener. El doctor Carrillo está trabajando actualmente en la clínica Stella Maris y clínica TESA, y igualmente somos amigos. Entonces, te agradezco, Felipe, por la oportunidad y bueno, para poder conversar un poquito. El tema que le hemos puesto a esta conversación es de qué manera puede afectar el coronavirus o COVID-19 a los pacientes neurológicos. Si está de acuerdo, podemos empezar la entrevista. Te hago la primera pregunta. Sí, claro, Efraín, vamos. De acuerdo a tu especialidad, ¿cómo le está afectando a los pacientes, digamos, con algún antecedente de problema neurológico, estar, digamos, en cuarentena o igualmente poder en determinado momento tener la infección? Tal vez diverso, ¿no? El primer motivo de consulta, por ejemplo, en neurología, por ejemplo, los problemas de dolor, ¿no? La cefalea, las migrañas. Y en ese sentido, pues el tema es actualmente controversial, ¿no? Hay pacientes con dolores de cabeza crónicos, dolores de cabeza tensionales, y aparentemente ahora lo que está pasando es que los hallazgos, aparentemente en algunos pacientes, tanto en Italia como en China, reportan pues aumento de dolor de cabeza, ¿no? En, en, o como preludio clínico, el dolor de cabeza como síntoma importante en estos pacientes con infección. Justo conversábamos hace algunos días, ¿no? Con los médicos en la sociedad. Entonces, las guías realmente están cambiando ya, ¿no? Paciente con dolor de cabeza, ya tenemos que incluir como diagnóstico diferencial esta enfermedad, con mucho cuidado, ¿no? Sin alarmar a la gente. Por eso es importante que haya esta participación activa de todas las especialidades. Igual conversaban, por ejemplo, con los pacientes con esclerosis múltiple. Hace algunos días hicieron una revisión de qué pasaba pues, con esos pacientes en España. Gracias a Dios, contra todo lo que podríamos pensar, pacientes con tratamiento inmunodepresor, como los pacientes con esclerosis múltiple, aparentemente no ha habido reportes de mayor afectación, por ejemplo. Entonces el tema sigue siendo controversial. El mensaje es el mismo. Si hay pacientes, por ejemplo, con sintomatología que llevan usando antidepresivos por una enfermedad crónica neurológica, tiene que referírselo inmediatamente a su médico tratante. Todavía es incierto el tema neurológico. Ya en Italia, por ejemplo, hay unidades de neurofisiología, hay una unidad de neurocovid dedicada justamente a estudiar a estos pacientes con enfermedad. Por ejemplo, se ha hablado, el ILAE recomienda que estemos tranquilos con el tema de epilepsia. Por ahí, por ejemplo, te sugieren, y puedes en la mayor medida dejar de usar fármacos de primera línea que puedan tener metabolismo hepático, sería lo ideal, ¿no? Recomiendan usar fármacos de segunda, tercera generación, pero también es un tema complicado, ¿no? Por el acceso a estos medicamentos en países como los nuestros, ¿no? Ahí, Pero, Felipe, perdón que te interrumpa, que quería preguntar, porque has mencionado el tema de tratamientos, y yo ahí tenía una pregunta para ti. Sabemos que en neurología muchos pacientes reciben muchos tratamientos y son crónicos. Eh, ¿Cómo está viendo el abastecimiento en farmacias? Eh, Llámese farmacias de hospitales o en general farmacias, cadena de farmacias. ¿Está viendo abastecimiento normal, regular, digamos, de antiepilépticos, antidepresivos, o todos los tipos de tratamientos
que en neurología se suelen dar, o más bien ha habido problemas de stock. No sé si tú me podrías responder esa pregunta. Mira, por lo que yo entiendo, en los hospitales del Estado, el tratamiento convencional se viene dando, ¿no? Realmente son medicamentos que se compran por gran cantidad en el Estado y tienen stock, pues, ¿no? No tendría por qué alterar, la epidemia no tendría por qué, la pandemia no tendría por qué alterar el stock de medicamentos. Inclusive en la práctica privada, donde los medicamentos que algunos seguros pueden cubrir, que son mucho más caros, también. El problema que están manifestando algunos pacientes es obviamente el tema de recoger sus medicamentos. Entonces, gracias a Dios, sí, los seguros privados, por ejemplo, y las clínicas están ayudando un montón en ese sentido, están inclusive llevando medicamentos delivery a la casa de los pacientes, obviamente en coordinación con su médico tratante, ¿no? En las clínicas, por ejemplo, donde yo trabajo, lo que están haciendo es, a los pacientes crónicos, prácticamente hay un médico internista en la clínica, él les hace la receta, les repite obviamente bien la historia, coordina con su médico tratante y les da la receta para que vayan a la clínica a pedir su tratamiento. Yo no encuentro ningún reporte, ningún comentario de que haya alteración por los tratamientos crónicos de estos pacientes. Ok, ok. Y bueno, también mencionaste ya sobre síntomas relacionados a la infección por COVID-19. Pero ahí quería yo preguntarte, Felipe, en relación a tu especialidad, muchos de estos síntomas se han hablado que podrían corresponder a síntomas neurológicos. Tú has mencionado la cefalea, pero ¿qué es lo que se sabe? Y en todo caso me gustaría que nos puedas enumerar cuáles podrían ser síntomas neurológicos eh, provocados por COVID y si se sabe cuál sería la explicación. Claro, es realmente la respuesta inicial tendríamos que comenzar con es controversial, ¿no? Ahorita hay definitivamente realmente tres sitios, yo diría que donde se está moviendo el área neurológica, está yendo de lleno a evaluar esa pregunta que nos tenemos. China, obviamente, Italia, que ya tiene unidad de neurocovid, y finalmente estamos esperando los reportes de Estados Unidos, ¿no? Eh, Ciertamente, ya sabíamos nosotros que los coronavirus pueden afectar el sistema nervioso. Ya hemos tenido antecedentes de infecciones como el mismo SARS que afectan el sistema nervioso. No sabemos mucho de esta nueva infección, es la verdad. Han reportado, pues, casos de crisis convulsivas, se han reportado encefalitis inclusive, se ha reportado una mayor frecuencia de strokes, de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y eso es en cuanto a la patología. Entonces, eso fue lo que nos llevó a conversar hace algunos días en la sociedad. Y entonces habrá que a partir de ahora comenzar a mirar con otros ojos a esos infartos cerebrales, habrá que comenzar a mirar con mucha paciencia, epidemiológicamente hablando, a esos Julián Barré, ¿no? Que se han reportado en forma aislada, lo voy a repetir, en los diferentes sitios donde hay mayores incidencia. Ahora, en cuanto a la sintomatología, ¿no? Eh, que se asocia a esta enfermedad, está pues el dolor de cabeza y como han escuchado la anosmia, ¿no? La hiposmia. Y eso también es un tema también relativamente controversial, ¿no? Porque anosmia, pues es un síntoma que puede haber en cualquier infección respiratoria, ¿no? Eh, Ahora, lo que sí les preocupa a la comunidad científica, y estamos justamente en ese punto, es la cefalea, parte de un síntoma asociado a un problema en neurología que llamamos nosotros encefalitis. Podría ser un síntoma eh, diferente, ¿no? Se han reportado síntomas gastrointestinales, se han reportado síntomas otorrinos, hasta oftalmológicos. ¿Podría la cefalea ser un síntoma completamente neurológico que digas el COVID está afectando el sistema nervioso central? Todavía no hay una respuesta cierta a eso. Pero lo concreto es que si tú tienes cefalea, tienes anosmia y hiposmia, y no eres pues un ser humano que suele tener estos síntomas de frecuencia,
debe llamarte a la reflexión inmediatamente. Si es que primero no puedes contactar con un neurólogo para que te ayude, finalmente, de todas maneras, llamar a la línea 103 para que ellos puedan captar algún tema epidemiológico. Está cambiando, inclusive hace algunos días también sale una nueva directiva de la Sociedad Americana de Neurofisiología. Suspende polisonografías, la Sociedad de Nervio suspende electromiografías, te propone cómo va a ser ahora la nueva relación médico-paciente para una electromiografía. Estamos aprendiendo y nos vamos acomodando a esta nueva situación, porque obviamente dentro de algunos días esto tiene que ir para adelante. Porque, cuidado, ¿no? Nos estamos preocupando por el COVID y nos estamos preocupando por las camas de UCI, pero ya hay estudios en antecedentes de otras infecciones como estas, como la del SARS, por ejemplo, donde hubo hasta inclusive más complicación por los pacientes no COVID, no infectados, que por los mismos pacientes infectados por SARS. Cuidado, sigue habiendo infartos cerebrales, sigue habiendo Guillain-Barré, sigue habiendo problemas como la esclerosis múltiple. Entonces, en conclusión, yo creo que si tú tienes síntomas no sueles tener con frecuencia como debilidad en los inferiores, dolores de cabeza, problemas, visión doble, alteración para el gusto. Se ha reportado inclusive parálisis faciales, se ha reportado, por ejemplo, neuralgias trigeminales, ¿no? El neurólogo, obviamente, tiene que verte porque es un problema neurológico, pero ya el neurólogo tiene que tener la suspicacia para poder indagar epidemiológicamente a este paciente. Ya el COVID-19 entró como posibilidad diagnóstica franca en la neurología, y esto obviamente está cambiando la forma de pensar de los neurólogos. Claro que sí. Bueno, solamente para el público que nos escucha, cefalea es dolor de cabeza, mencionaste anosmia y es falta de olfato o pérdida, digamos, del olfato, que es lo que se está también presentando en este cuadro. Pero aquí, Felipe, yo quería hacerte otra pregunta también. En general, en tu especialidad digamos, mayoritariamente pacientes crónicos que reciben diferentes tipos de tratamiento y muchos de ellos que de alguna manera intervienen en el sistema inmunológico. Llámese pacientes con esclerosis múltiple, mencionaste Guillain-Barré, entre otros. ¿Cuál es la recomendación, si hay algún paciente que nos está escuchando, en relación al tratamiento que recibe y en todo caso, desde el punto de vista, digamos, de la especialidad, qué se le está diciendo a estos pacientes sobre el mismo esquema de tratamiento? Y claro, pacientes, por ejemplo, con epilepsia, continúan tratamiento médico a las dosis que vienen siendo o que venían siendo dadas antes de esta pandemia. Si obviamente tienes un paciente con epilepsia, es lo mismo que teníamos antes, que anormalmente aumenta la frecuencia de crisis, tiene que ir al hospital o por lo menos llamar a su médico, ¿no? Si tú tienes un tratamiento crónico para una enfermedad degenerativa, lo que habíamos hablado hace algunas semanas con los médicos de España, ¿no? Les parecía a ellos interesante que, por ejemplo, pacientes con esclerosis múltiple, con tratamiento inmunodepresor, que venían siendo monitorizados con su médico en domicilio, midiendo los niveles de leucocitos, ¿no? Siguen tratándose con normalidad, y no se ha reportado, nos dijeron algo de un caso, ¿no? Y que finalmente había fallecido, pero el grueso de la población con inmunodepresores estaba yendo aparentemente bien, ¿no? Obviamente con los cuidados del caso, ¿no? Pacientes crónicos con inmunodepresores, ¿no? Llámese interferones, ¿no? Llámese inmunoglobulinas, llámese corticoterapia, que acá usamos bastante, porque no hay a veces la posibilidad económica de usar otro tipo de tratamiento. Deben sí tener mucho cuidado, deben cuidarse, deben quedarse en casa, los familiares deben entender de que esos pacientes, a pesar que puedan ser relativamente jóvenes, acuérdense que la esclerosis múltiple tiene prevalencia a 30, 40 años, a pesar que son relativamente jóvenes, que pueden estar sin otros factores de riesgo, son pacientes inmunodeprimidos y deben cuidarse como tal, deben mantenerse lo más aislados que se pueda, ¿no? Y evitando pues contacto con
tratamiento. Finalmente, el otro grupo son las radiculopatías, Creo que sí. las neuropatías, ¿sí? Y esos pacientes, ahí tenemos también un problemilla porque en la terapia física, por ejemplo, el practicar deportes como la natación, obviamente se han suspendido hasta nuevo aviso, ¿no? Entonces, algunos ya toman medicamentos para el olor, ¿no? Como en toda infección viral, y esto lo aprendimos desde pregrado, no se sugiere antiinflamatorios, ¿no? En el contexto de un proceso infeccioso, así que no deberíamos sugerir antiinflamatorios, usar con racionalidad los opioides, si es que alguien usa, por ejemplo, medicamentos como el tramal, ¿no? Eh, y en la terapia física, evitar el aumento de peso en casa, que es un gran problema, porque pues estamos sedentarios, habrá que regular la cantidad de alimentos. Y lo otro, en cuanto al tema de la terapia física, es un tema más complicado. Se pueden usar, por ejemplo, medios físicos, siempre recordamos a la gente en casa use tus toallitas calientes, ¿no? Tal vez que se les aplique algún tipo de medicamento tópico y se le haga algún tipo de masaje. Yo creo, si bien es cierto, pueden ser medidas generales, en esto hay pacientes y hay pacientes, ¿no? Se puede afinar un poquito más el tratamiento. Y gracias a Dios, como te decía hace un rato, los seguros y las farmacias están ayudando un montón en eso. Claro que sí. Y bueno, por último, la última pregunta sería, ¿cuáles serían los síntomas o signos de alarma que un paciente, digamos, con una enfermedad neurológica crónica debería tener en cuenta para que en este caso sí tenga, digamos, que acudir a una emergencia o a un centro? ¿Cuáles serían esos señales de alarma, si se podría mencionar? Claro, le decía, por ejemplo, está dentro de el COVID es una enfermedad, básicamente, que todos tenemos la idea clara que es un problema respiratorio y ese lineamiento hay que tenerlo bien claro, ¿no? La fiebre, la tos, la dificultad respiratoria son los síntomas prácticamente que nos van a dar la guía hacia cuándo ir a la emergencia o cuándo llamar al teléfono para sospecha de esta enfermedad. Pero comentabas hace un rato que se ha visto otros síntomas. Uno es la cefalea. Ahora, obviamente estamos tensos, muy ansiosos, puede haber cefalea por tensión. Acuérdense que la primera causa de que tu migraña se descompense es la tensión, es la falta de dormir. Esta pandemia te obliga a quedarte en casa y vas a tener un trastorno del ritmo circadiano concreto y eso te va a obligar obviamente a dormir menos y te va a producir mayor riesgo de dolor de cabeza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo por eso creo que primero, si tienes un dolor de cabeza, que es sui generis, ¿no? Que es intenso, ¿sí? Siempre primero habrá que pedir una consulta neurológica antes de congestionar los servicios de emergencia que ya están muy congestionados acá en el Perú actualmente. La anosmia y la hiposmia es también algo muy interesante. Se propone pues que este virus puede entrar en forma retrógrada a partir de los nervios olfatorios, los pares craneales. Entonces, si tú eres una persona que de un momento a otro quiere hacer olfato, total, llama mucho la atención, ya hay reportes en que la anosmia, la falta de gusto, ¿okay? Sui generis. Yo nunca tengo, doctor, yo puedo tener gripe, pero mantengo mi olfato, mantengo mi gusto, y esta vez totalmente se me fue. Qué raro, esto es muy raro, nunca lo he tenido. Eso debe llevarte otra vez a tener una suspicacia muy alta. Me acuerdo que hace algunos años, no, algunos años, muchos años atrás, en pregrado, tú preguntabas a los pacientes, señor, ¿usted sabe qué es un infarto? Y todos te decían, claro, el infarto te duele el pecho. No, ¿qué es un infarto cerebral? Y entonces, cerca del 15% sabía, menos, cerca del 10% podía ubicar algo de lo que era un infarto cerebral. El 90% hablaba de infarto cardíaco. Acá es igual, ¿no? Acá todavía no entendemos bien el tema de la cefalea, peor, si los médicos todavía no tienen un consenso, peor la población
Lo que sí entonces debe recomendarse es que si te duele la cabeza, atípicamente, si pierdes el olfato y el gusto atípicamente, eso debe llevarte a sospecha, ¿no? Primero podrías eventualmente preguntarle a un neurólogo, hacer una consulta neurológica antes de ir a congestionar los centros. Obviamente, lo otro que estamos viendo, y ya no es un tema ya para los pacientes, sino para los colegas médicos, emergencistas, médicos internistas, ACV, debut en este momento, evidentemente hay casuística que está sugiriendo un mayor riesgo de eventos cerebrovasculares en pacientes, obviamente con riesgo, ¿no? Obesos, dislipidémicos, en el contexto de la pandemia. Entonces, si tú tienes un ACV en este contexto, pregunta si tuvo tos, pregunta contacto epidemiológico y descarta si también está asociado al COVID. Y se ha registrado hay un riesgo de aumento de la coagulación y eso obviamente aumenta el riesgo de stroke y infarto cardíaco. Eso sería, diría yo, lo que nos debe llamar la atención. Se han registrado muy, muy raros, hay dos casos, un caso de Julián Barré, y lo otro que también es controversial son los trastornos de la cognición. Un día estoy bien, el otro día estoy alterado, el otro día comienzo a, a desubicarme, mi lenguaje ya no es tan coherente, inclusive puedo tener una tendencia al sueño. Eso se ha registrado más, pero igual es controversial, porque es la infección pues, que está causando una alteración de la cognición, o es el virus que está causando algún proceso cerebral. Entonces, igual, ciertamente, si ves que tu familiar, ¿no? Sobre todo eso se ve en pacientes de la tercera edad, pacientes de la tercera edad que comienzan a tener un trastorno confusional, igual, llama a tu médico tratante para que él vea si puede cambiar en algo las dosis, si hay un problema del sueño en ese paciente, si el entorno del confinamiento está también alterando su tranquilidad. Y pues con esa ayuda ya podemos entonces ir a preguntar concretamente si esto es parte del proceso de la infección que estamos viviendo. De acuerdo. Bueno, eso sería todo, Felipe. Gracias por las respuestas, por orientar, yo creo que mucho mejor a las personas, digamos, que pueden escuchar y sobre todo a las personas que tengan algún antecedente o pacientes o familiares con problemas neurológicos. Te agradezco nuevamente y bueno, espero verte pronto también. Claro, claro. Un abrazo, gracias a ti, man. Un abrazo. Saludos.